Vamos a comenzar, en primer lugar, con la apreciación de la urgencia de la convocatoria. Hemos convocado de manera extraordinaria y urgente este pleno porque vienen puntos que tienen que cumplirse una serie de trámites y, sobre todo, de plazos para que entren en vigor. Estamos hablando de 3 expedientes relacionados con una modificación de la ordenanza, tanto del impuesto de vehículos como del impuesto de plusvalía, así como del impuesto de bienes inmuebles de Loja. Si no se convocara el pleno de manera extraordinaria, pues no nos daría tiempo a que la modificación que traemos, que es una bajada de estos 3 impuestos, se pudiera entrar en vigor el 1 de enero. Y sabemos que si no entra en vigor el 1 de enero estos 3 impuestos, ya entraría en vigor la bajada no en el 2022, sino en el 2023. Entonces, para no generar un perjuicio a nuestros vecinos en la bajada, pues hemos convocado este pleno extraordinario y urgente motivado por las razones que estoy exponiendo en este acto. ¿Hay alguna intervención? Sometemos a votación, si les parece, los motivos de urgencia. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto, que es la propuesta expediente 4018 a 2021, propuesta de modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de vehículos de tracción mecánica. ¿Hay que declarar la urgencia o con la declaración de urgencia? Vale, entonces no es necesario. Bien, pues como dice el nombre del expediente, pretendemos modificar el impuesto de vehículos. Un impuesto que es verdad que estaba en el tipo máximo, que sigue estando en el tipo máximo, y que no se ha modificado en más de 15 años. Por lo tanto, uno de los compromisos de este equipo de gobierno cuando llegamos a la responsabilidad de gobernar era precisamente el de bajar este impuesto que nos está generando un problema al estar tan alto para muchos vecinos, incluso vecinos que han decidido empadronarse en otros municipios para pagar menos por el impuesto de vehículos. Esto es una realidad constatable que desde el Ayuntamiento teníamos conocimiento. Es verdad que hasta este momento no hemos podido realizar ninguna revisión a la baja de este impuesto por la situación económica y también porque considerábamos que primero teníamos que procurar sanear las cuentas dentro de lo posible y después tomar medidas de bajada de impuestos. Concretamente, insisto, el impuesto de vehículos hasta ahora no se había bajado. Como digo, estaba en el tope máximo, en el tipo máximo, y eso lleva así, como digo, más de 15 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos al Gobierno ya estaba en el tipo máximo, se ha mantenido el tipo máximo 10 años y creemos que es el momento, justamente ahora, de dar un respiro a nuestros vecinos, de bajar este impuesto para conseguir mantener, por supuesto, las responsabilidades y las obligaciones que tenemos contraídas, pero al mismo tiempo hacer el esfuerzo de que a los vecinos de Loja ese impuesto lo vean aminorado. Ahora vamos a proponer hoy la bajada del 16% del impuesto de vehículos y de esta manera vamos a cumplir un compromiso electoral que adquirimos con la mayoría de los lojeños, en este caso se va a cumplir, por supuesto, con todos, de bajar el impuesto de vehículos al igual que el impuesto de bienes inmuebles. Vamos a cumplir con ese programa electoral y con ese compromiso y se va a detallar de la siguiente manera. Las personas que tengan, voy a poner unos cuantos ejemplos para no cansar ni a los lojeños ni a los concejales, las personas que tengan un turismo de menos de 8 caballos de potencia, 8 caballos fiscales, hasta ahora pagaban 24,16 y a partir del año que viene van a haber una bajada hasta 20,29. Los lojeños que tengan un coche que esté entre 8 y 11,9 caballos, hasta ahora han pagado algo más de 65 euros y ahora van a pagar 55 euros. Los que tengan un vehículo que esté entre 12 y 15,99 caballos de potencia, hasta ahora han pagado casi 144 euros y a partir de ahora van a pagar 120 euros. Por lo tanto, una bajada muy considerable. Y los que tengan su coche más de 16 caballos, hasta ahora han pagado 179 y a partir de ahora van a pagar 150.
Los que tengan un vehículo con más de 20 caballos, hasta ahora pagaban casi 200 euros y a partir de ahora van a pagar 166 euros. Al igual, se le baja el impuesto a vehículos a autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques. Y entre el apartado que también quiero resaltar, como ejemplo de esta bajada, están los ciclomotores. Los ciclomotores bajan, hasta ahora han pagado 8,75 y a partir de ahora 7,35. Y las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, perdón, hasta ahora han pagado 8,85, ahora bajan a 7,43. Los que estén entre 125 y 250 centímetros cúbicos han pagado 15 euros hasta ahora y a partir de ahora van a pagar 12,69. Los que estén entre 250 y 500 centímetros cúbicos hasta ahora han pagado 30,24 y a partir de ahora baja a 25,40. Los que estén entre 500 y 1000 centímetros cúbicos hasta ahora han pagado 60,50 y ahora se le baja casi 10 euros, 50,82. Y los que tengan una motocicleta de más de 1000 centímetros cúbicos, hasta ahora han pagado 121 euros y a partir de ahora pagarán 101 euros. Por lo tanto, se le baja el recibo 20 euros todos los años. De esta manera, como digo, bajamos el 16% el impuesto a vehículos por primera vez en 15 años, insisto. Yo creo que eso es muy relevante y al mismo tiempo conseguimos cumplir nuestro compromiso. Además de mantener las bonificaciones para coches eléctricos, coches híbridos y la exención del pago de este impuesto a todos aquellos vehículos que tengan más de 30 años, al igual que para las personas que presenten algún tipo de discapacidad superior al 33%. Todo este estudio se ha hecho por parte del área de intervención, a la cual le agradezco su trabajo y, por supuesto, al concejal delegado de Economía y Hacienda, porque ha hecho un trabajo riguroso estudiando los casos de municipios similares al municipio de Loja, como puede ser Albolote, como puede ser Antequera, como pueden ser municipios, como digo, de nuestro entorno, no solo geográfico, sino también poblacional, y de esta forma, siendo Loja hasta ahora uno de los municipios que pagaban un tipo de impuesto de vehículos más alto, vamos a pasar a estar entre los municipios que tienen un impuesto en el tipo medio-bajo. Estamos en la media un poco más para abajo. Por lo tanto, este hecho es un hecho, como digo, de más de 15 años sin bajarse el impuesto y que va a suponer que nos coloquemos a la media de los municipios de nuestro nivel poblacional. Y yo creo que, insisto, va a ser agradecido por todos los lojeños. Nuestro criterio es intentar que, respondiendo a la situación de las cuentas, consigamos que los lojeños tengan en su bolsillo más dinero del que tenían ahora. Es decir, que paguen menos impuestos para que de esa manera puedan contribuir al desarrollo de Loja a través de tener más dinero para poder comprar, para poder hacer actividades en Loja, en definitiva, incentivar la economía de nuestro municipio, no solo con ayudas directas como hemos dado, no solo con bonificaciones como estamos teniendo, sino también dejándole más dinero a los lojeños en sus bolsillos para que puedan tener disposición de consumo. Así que, por primera vez, insisto, bajamos 16% el impuesto de vehículos. ¿Quieren intervenir? Señora González, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación y a todos los que nos siguen desde los medios de comunicación. El Grupo Socialista hemos solicitado, recordará que solicitamos tanto la bajada del IBI como la bajada en el impuesto de vehículos para afrontar la situación económica que estábamos sufriendo a consecuencia del COVID. También solicitamos la bajada de la plusvalía para todos los afectados por la herencia a través de una moción. Y lo hemos hecho no porque consideremos que los impuestos no son fundamentales. Ese debate lo hemos tenido en este salón en alguna ocasión. Creemos que los impuestos son fundamentales para mantener el estado del bienestar y para garantizar los servicios públicos. Pero también es verdad que en nuestro ayuntamiento, en Loja, tenemos unos impuestos muy altos y comparados con otros municipios de nuestro entorno y de nuestra categoría o de nuestro número de población y demás, pues estábamos muy altos. Entonces, voy a hacer una intervención refiriéndome a la modificación de las 3 ordenanzas, si le parece bien, porque va a ser lo mismo para no reiterarme, no voy a hablar de ninguna en concreto, sí
sí en el sentido general de la convocatoria que nos trae aquí hoy por urgencia. Por ello nosotros les anticipo que vamos a apoyar la modificación de estas 3 ordenanzas, pero haciendo matices a la vía de urgencia que hemos utilizado, que además nos hace saltarnos algunos procedimientos, y también con informes de la intervención de disconformidad, de la interventora de disconformidad. En primer lugar, nos saltamos, lo hacemos por vía, lo hacen ustedes por vía de urgencia, y considero que no teníamos por qué. Por supuesto, más que justificado el que sea en este año y antes de que se elaboren los presupuestos. Pero también es verdad que hace año y medio ya debatíamos en este pleno y usted se comprometía, alcalde, en estudiar la modificación del impuesto de vehículos, con una moción que nosotros proponíamos esa bajada. Con lo cual, si hace año y medio ya se proponía, ya se comprometía, creo que ha habido tiempo para haberlo hecho de forma más anticipada, haber iniciado los trámites de forma más anticipada y con más previsión. Y digo saltándonos los procedimientos porque al final esto nos lleva a que no hemos tenido comisión informativa, con lo cual esta modificación de ordenanzas vienen a este pleno extraordinario y urgente sin dictamen de la comisión informativa, sin poder haber hablado y debatido y comentado las circunstancias que se dan con estas modificaciones, y creo que, en fin, se podría haber hecho de forma más normalizada, siguiendo todos los procedimientos. Y, en tercer lugar, nos preocupan los informes de disconformidad de la interventora, pero somos conscientes de que el Gobierno velará, o al menos desde aquí lo solicitamos, para que en la elaboración de los presupuestos se garantice el cumplimiento del plan de ajuste. Quiero decir que los informes de disconformidad de la interventora vienen a decir que se produciría un incumplimiento del plan de ajuste al bajar estos ingresos. Nosotros simplemente decirle desde ya que le solicitamos que se garantice el cumplimiento del plan de ajuste en la elaboración de los presupuestos, que cuanto antes tengamos el presupuesto en tiempo y forma para poder conocer cómo va a afectar en las cuentas esa bajada de ingresos y en qué partidas se puedan reducir los gastos. Creo que se puede hacer, pero bueno, esperemos que se prepare ese presupuesto con tiempo y forma para poder valorarlo y ver que la ejecución siga la normativa que nos hemos establecido entre todos, y además que, en fin, que hay un acuerdo entre el Gobierno central y el Ayuntamiento para cumplir un plan de ajuste que es de obligado cumplimiento y que estoy convencido de que se intentará y se garantizará que se lleve a cabo. Eso es lo que quería decir, y solicitar, aprovechando ya la ocasión, pues solicitando el que podamos tener ese borrador de presupuesto en tiempo y forma y aprobarlo en este año, para que, bueno, cumplamos el requisito ese de que también el presupuesto se ponga en funcionamiento a partir del 1 de enero. Muchas gracias. Es curioso, señora González, que, bueno, en primer lugar le agradezco el voto favorable a las modificaciones de los impuestos, porque coincidimos en que es necesario tener este esfuerzo presupuestario y económico del Ayuntamiento para desahogar un poco a nuestros vecinos con la subida de la luz, con la subida de la gasolina, con la subida del gas que se prevé. Allá estaba la luz a más de 200 euros el kilovatio hora, y yo creo que eso, cuando estaba en 80, nos parecía una locura. Recuerden ustedes lo de 80 euros el kilovatio hora y era una locura, está ya en más de 200, ¿no? Entonces los lojeños van a tener que pagar mucho más de luz. Y eso tenemos que buscar las administraciones fórmulas para desahogar a esos vecinos, porque si no, la exclusión social y la pobreza energética y pobreza en general va a expandirse hacia arriba, y eso yo creo que no le conviene a ningún municipio, ¿no? Pero sí le tengo que decir que me sorprende mucho que ahora ustedes se vengan en ser los garantes del cumplimiento del plan de ajuste. Me ha sorprendido, porque yo recuerdo cuando el plan de ajuste se aprobó hace ya casi 10 años, ustedes eran los primeros que decían que por qué se tenía que ajustar, que ese ajuste recuerde hacia dónde va.
Ese ajuste no es ni hacia usted ni hacia mí, es hacia los lojeños. Ese ajuste era un ajuste que se tuvo que hacer en un momento en el que el ayuntamiento tenía 8 millones de euros en deuda, en facturas metidas en los cajones. Es que yo sé que la memoria, ustedes siempre me dicen, es que no hay que volver, pero si usted me saca el plan de ajuste, yo le tengo que explicar de dónde viene el plan de ajuste que nos obligaba. Fíjense, el plan de ajuste decía que no podíamos bajar los impuestos. El plan de ajuste decía que no podíamos mantener bonificaciones. El plan de ajuste decía que había que reducir el gasto drásticamente. Y es cierto que nos dimos ese plan de ajuste para dar cumplimiento al mismo. Y tenemos que atender a dar cumplimiento al mismo. Pero si damos cumplimiento al plan de ajuste, no podemos bajar los impuestos que estamos bajando hoy. Por eso el informe de la interventora es con disconformidad, razonablemente. Pero la decisión de los que nos sentamos aquí, ¿cuál es? Cumplir la ley, pero también y especialmente dar respuesta a nuestros vecinos en una situación de extrema gravedad. Hombre, a mí me dan a elegir entre cumplir el plan de ajuste en relación a no bajar los impuestos y no quitar bonificaciones y tener los impuestos, que usted lo decía, en el tipo máximo, que los heredamos en el tipo máximo, o bajarle los impuestos a nuestros vecinos para que tengan un desahogo. Hombre, yo en ese, además los informes dicen que entra dentro de la legalidad. Lo que pasa es que el plan de ajuste, evidentemente, cuando nos decía hace 8 años nos decía el informe, el plan de ajuste, no pueden bajar impuestos, creo que hoy tenemos una situación distinta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer un planteamiento de modificación del plan de ajuste. Y el compromiso de este alcalde, de la mano de intervención, es plantear al Ministerio una modificación del plan de ajuste, porque ha habido una modificación de las condiciones económicas del Ayuntamiento de Loja. Eso es evidente. Pero mientras tanto, mientras se hace esa modificación, mientras se manda al Ministerio, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los impuestos como están? ¿Dejamos el impuesto de vehículos que usted lo decía, Loja ha tenido hasta ahora, y lo decía bien, ha tenido hasta ahora, porque a partir de ahora vamos a estar en la media de los municipios de Granada y de nuestro entorno. Y lo vamos a hacer con una decisión política arriesgada, valiente, pero con la máxima responsabilidad social. Que es que nuestros vecinos, por ejemplo, el que tenga un coche que antes pagaba 143 euros, ahora pague 120. ¿Que hay que reducir el gasto? Pues habrá que reducir el gasto probablemente en muchas partidas. Las partidas que consideremos que no dan desarrollo. Y habrá que potenciar y priorizar las partidas que sí dan desarrollo. Habrá que hacer un presupuesto acorde con lo que estamos haciendo hoy. Pero, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los impuestos en el tipo máximo o los bajamos? ¿Quitamos las bonificaciones? Yo creo que no. También incumplíamos el plan de ajuste cuando el año pasado, que también lo pone en el informe de intervención con el IBI, cuando hicimos una bonificación del 50% a pequeñas empresas y autónomos. Y lo hicimos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, porque estamos en una situación social muy grave, dicho por ustedes. Y ante esa situación social muy grave, no puedo quedarme yo y decir, bueno, no bajo los impuestos, o no hago bonificaciones, o no invierto más dinero del que yo preveía hace 8 años que iba a invertir con el plan de ajuste, porque el plan de ajuste no me deja. Bueno, pues tendremos que hacer políticas que nos permitan modificar el plan de ajuste porque ha modificado la situación económica y apoyar a nuestros vecinos. Esa es la política que va a seguir este equipo de gobierno. Y además con claridad. Y además con responsabilidad social, que también es la que tenemos que tener los que estamos aquí. Usted ve que el cumplimiento de mi palabra es cierto. Ustedes traen una moción que cuando se va a materializar me saca el plan de ajuste. Bueno, al menos van a votar favorablemente. Pero ustedes me trajeron aquí una moción, una relacionada con el impuesto de vehículos y otra relacionada con la plusvalía, con la herencia. Hoy se va a dar cumplimiento a la palabra que yo di en ese pleno, que dije que lo íbamos a estudiar. Y hoy se trae a este pleno para que se apruebe una bajada del vehículo del 16% y una bajada del plusvalía, que ya verán después, que va a tener una bajada considerable del tipo y del gravamen. Es decir, en plusvalía vamos a tener una bajada considerable también en herencia, de más del 50% en herencia, ¿eh? Más del 50%. Por lo tanto, cumplo la palabra. Y la vía de urgencia, usted me dice, es que se podía haber hecho con más antelación. Yo le animo a que usted vaya a intervención
y vea la situación que hay de trabajo. Yo siempre lo digo. A mí me hubiese gustado traer esto, fíjese, en octubre el presupuesto. Y yo le he hablado con el área de intervención en varias ocasiones, pero hay que comprender que hay interventores, hay una interventora en este caso, y que tiene que fiscalizar contratos, tiene que pagar facturas, tiene que hacer muchísimos expedientes relacionados con el Ministerio, mandar la información trimestral al Ministerio, y además tiene que hacer ordenanzas, tiene que hacer los impuestos, tiene que hacer el presupuesto, tiene que hacer cuando llegue el momento de la liquidación, la cuenta general. Claro, lo suyo sería haberlo hecho esto en agosto. Pues ojalá, pero usted comprenderá que yo no gano nada trayendo esto hoy de urgencia. Los lojeños sí van a ganar. Van a bajar una bajada de impuestos histórica, como vamos a poner hoy sobre la mesa. Porque el 1 de enero entran en vigor. Si lo hubiésemos traído más tarde, no hubiesen entrado en vigor en 2022 y no hubiésemos tenido que esperar 1 año y 3 meses más para bajar los impuestos. Cuando la situación para muchas familias a día de hoy es insostenible. Y yo, pues sí, bajo los impuestos con un informe que me dice que el plan de ajuste no se está cumpliendo, que tenemos que cumplirlo o adaptar el plan de ajuste para que sea real, y eso es lo que queremos hacer. Usted me dice, cumpla usted el plan de ajuste que se comprometió hace 8 años. Dígame usted, porque usted lo único que hace aquí es traer mociones de subida de gastos. Y ninguna moción, por cierto, ha traído usted aquí de subida de ingresos. ¿Ustedes han pedido subir algún impuesto? Digo, para subir ingresos. ¿Han propuesto aquí que reduzcamos algún servicio, como dice el plan de ajuste? No. Ahí está la realidad frente a la cuestión que creo que no es razonable. Por lo tanto, sí, vamos hoy a aprobar esta modificación de ordenanza o de impuestos por Loja y sabiendo que es lo que corresponde y lo que tenemos obligación de hacer hoy. Ustedes me dicen que el plan de ajuste no se cumple, yo le digo que a pesar de eso lo vamos a tener que hacer por responsabilidad. A veces hay que tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar una decisión y en este caso yo propongo al Pleno que tome la decisión como órgano colegiado de bajarle los impuestos a los lojeños, insisto, la bajada más grande que vamos a tener en la historia de este ayuntamiento. Nos vamos a poner de ser el municipio, uno de los municipios con más impuestos, a uno de los municipios con unos impuestos medios bajos. Estamos en la media ya, por fin, medio bajo. Cuando yo me compré mi coche fue en el año 2008, que estaba yo de concejal de la oposición, y pagaba 143 euros, lo que hoy se paga. Y no se pusieron más dinero, más impuestos, porque ya estábamos en el tope máximo. Hoy, mi coche, que hasta ahora ha pagado 143 desde el 2008, va a pagar 120 desde el 2022. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, todas las administraciones. Todas las administraciones. Esto lo está haciendo el Ayuntamiento, que es la administración pobre del Estado. La Junta de Andalucía está proponiendo también un plan de bajada de impuestos y yo lo que espero es que también el Gobierno de España bajara impuestos, no que los va a crear cobrándonos por la autovía, también. Y subiendo el autónomo. Nosotros damos ayuda a los autónomos y el Gobierno de España sube el impuesto al autónomo. Nosotros damos ayudas para pagar la luz y desde la permisividad del Gobierno de España se sube la luz a las familias. Esa es la política social que debemos tener. Y esto demuestra que este equipo de gobierno es un gobierno social. No sigan la palabra. Social. Para las personas, para las familias, para los que lo están pasando peor. Así que nosotros tiramos para adelante con responsabilidad social para ayudar a nuestros vecinos de la mejor manera posible, bajando impuestos, aumentando servicios y consiguiendo también cuadrar las cuentas. Que eso es el reto que tenemos ahora. Ahora tenemos un reto, que es cuadrar las cuentas como debe ser nuestra obligación también. Y no se preocupe, que procuraremos que sea así. ¿Quiere intervenir? Señora González, portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, solamente para hacer, alcalde, un par de aclaraciones. Lo primero que le he dicho es más previsión en la gestión. Siempre, la excusa siempre es que los técnicos tienen mucho trabajo. Si se toman decisiones en tiempo y forma, da tiempo de ejecutarlas en tiempo y forma. Pasa como en la elaboración del presupuesto. Ese debate lo hemos tenido muchas veces. Más previsión en la gestión, alcalde, necesita este Gobierno. Espero que algún día lo tengamos.
Y no soy la defensora del plan de ajuste, no soy la defensora porque además podemos entrar en el debate de cuando se empezó a coartar esa libertad a los municipios a través de las leyes del Estado, pero ya la hemos tenido en alguna ocasión y no se trata de volver a hablar de quién tiene la culpa de que se iniciara ese control en los ayuntamientos o no. La realidad es que hay un documento que se acordó en municipios muy concretos que los comprometían a una serie de pautas de funcionamiento y de gastos y que el ayuntamiento tiene la obligación de cumplir. Yo no digo que sea tal cual el plan de ajuste, si se puede mejorar ese plan de ajuste de acuerdo con el Gobierno para conseguir los retos que tiene este ayuntamiento que llevar a cabo, pues estupendo. Ahora, lo que estoy solicitando es que las normas están para cumplirse y que se cumplan las normas y que se trabaje en un buen documento o en un buen plan de ajuste que dé respuesta a las necesidades, pero sobre todo que marque las pautas de funcionamiento en el presupuesto del año que viene. Nunca vamos a favorecer o a defender que se controle al ayuntamiento desde otras administraciones, pero sí que se cumplan las normas que nos establezcamos. Las pongan las normas quien las ponga y nos gusten más o nos gusten menos. A eso me refiero y supongo que en el presupuesto trabajarán arduamente para que sea así. Muchas gracias. Yo insisto, señora González, cuando usted dice que esto es falta de previsión, de gestión de este equipo de gobierno, desconoce por completo cómo se realiza una ordenanza, porque el ayuntamiento, el equipo de gobierno puede decir al área de intervención: necesito o yo propongo que se baje el plusvalías, que se baje el IBI, que se baje el impuesto a vehículos, como vamos a hacer hoy. Y ahora intervención no está allí colgada una percha, como solemos decir, esperando a ver lo que se le va a decir que haga. Intervención tiene un montón de trabajo para realizar y además todo es prioritario. Esa es la palabra que siempre me emplea la señora interventora. Es que todo es prioritario y es verdad. Todo es prioritario, entonces aquí hay que tener una comprensión con el área de intervención, con secretaría o con cualquier área, en este caso con intervención, porque al final hay una interventora en el ayuntamiento que tiene que, evidentemente, con la colaboración de otros técnicos como secretario, como la jefa de sección del área de intervención que emiten informes, pero al final la interventora la que tiene que decir si sí o si no o hacer su informe. Y eso no se hace, como digo, cuando el alcalde quiera. El alcalde tiene una decisión y se plantea en el área correspondiente. Pero insisto, eso es un desconocimiento del funcionamiento de este ayuntamiento, de lo cual no tiene usted por qué o debería conocer, pero bueno, no está en el gobierno, no lo conoce. Usted me va a decir a mí que tenemos que cumplir las normas. Pues claro, las normas están para cumplirse. Si las hemos cumplido hasta cuando no estamos de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo en que cuando se cambió la Constitución de manera express por los dos partidos que estaban gobernando y en la oposición en aquel momento, para que se pagara primero a los bancos, yo no estaba de acuerdo. Yo creo que hay que pagar la deuda. Pero hay otras cosas que también se tienen que priorizar. Y en aquellos años tan difíciles estábamos pagando deuda y no había para pagar proveedores. Y de ahí viene el plan de ajuste, de las facturas metidas en los cajones que nos encontramos cuando llegamos. Y dice usted que no. Pero ¿cómo pueden ustedes seguir diciendo que eso no es verdad? Y sigue diciendo que no, pero si es que están los informes ahí. Entonces, ¿por qué cogimos un plan de ajuste? ¿Por gusto? ¿Por qué este ayuntamiento quería hacer ese plan de ajuste o por qué hicimos un plan de ajuste? Pues porque había 8,5 millones de euros de facturas de anteriores gobiernos en los cajones sin pagar. Sin pagar. Usted alguna vez ha dicho, es que había 1 millón de euros sin pagar con ustedes en el gobierno que se está pagando con remanente. Pues fíjese, me critica la señora González porque había 1 millón de euros que había que pagar con remanente. Y ustedes dejaron 8,5 millones sin pagar. ¿Y eso cómo se paga? En mitad de una situación que no teníamos ingresos, que no teníamos... ¿Cómo se paga? Pues el gobierno hizo un plan de pago a proveedores a través de un préstamo que tuvimos que coger, que es lo que nos está arrastrando, claro. Un plan de pago a proveedores que suponía que antes de que te autorizara el gobierno a sacar el préstamo, aprobara un plan de ajuste duro. Claro, cuanto más deuda tenía, más duro era. Y en este caso el plan de ajuste era, me van a permitir la palabra, criminal. Criminal para los intereses de los lojeños. Si tuvimos que quitar servicios de limpieza, ¿no se acuerdan? Que ustedes nos han criticado tanto.
Tanto nos han dicho que por qué no se limpiaba más. Bajamos el presupuesto de 400 a 200.000 euros por el plan de ajuste. Y hasta ahora lo hemos estado padeciendo. Y digo padeciendo porque yo no quería bajar el servicio de limpieza. ¿Qué alcalde va a querer bajar el servicio de limpieza? ¿Qué alcalde va a querer tener los impuestos más altos de la provincia? Yo voy a querer tener los impuestos a mis vecinos y a mí mismo más altos de la provincia. No, pero teníamos ese plan de ajuste que nos obligaba. Pero hoy la situación es distinta. La situación es distinta y entre medias se nos ha metido una pandemia que tenemos que tomar, pues sí, políticas sociales, actuaciones reales para las familias, para las personas, para las empresas. Y eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Si se fija, el último año, tanto que han criticado algunos aspectos relacionados con el comercio, el último año este ayuntamiento fue pionero y además de los pocos que sacaron tantas medidas de apoyo al comercio, a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué decía el plan de ajuste? El plan de ajuste decía que no. El plan de ajuste decía, usted no puede hacer bonificaciones. El plan de ajuste que ahora usted defiende públicamente, lo ha defendido, lo ha dicho aquí, que hay que cumplir el plan de ajuste. Y me ha pedido que yo cumpla el plan de ajuste. Pues si cumplo el plan de ajuste no puedo hacer una reducción del 50% del IBI a los pequeños empresarios, como se beneficiaron más de 100 empresarios. Si hago caso al plan de ajuste, no puedo dejar de cobrar la basura a aquellos empresarios que tuvieron que cerrar su negocio obligadamente por el estado de alarma. Si hago caso al plan de ajuste y lo cumplo, no puedo hoy hacer un 50% de bonificación en el impuesto de plusvalía para las familias que reciban una herencia. Eso es lo que estoy intentando explicarle. Yo creo que es que hay que decidir y si no, no puedo hacerlo. Pues claro que hay que hacerlo, porque si no, la pandemia nos come. Nos ha comido, nos ha hecho mucho daño en el ámbito sanitario, en el personal. En el social tenemos que conseguir que vaya a mejor, solo con estas medidas. Por lo tanto, me parece extraño que usted salga aquí ahora como aladí del plan de ajuste. Bueno, las normas hay que cumplirlas, pero entre eso, entre un plan de ajuste que hay que cumplir y ayudar a tus vecinos, yo me veo en la tesitura, yo soy el responsable de gobernar y ustedes votan a favor o en contra de las medidas que traemos. Pero hay que hacerlo, ¿no? En estos momentos, justo en este momento. En otros momentos se ha bajado el IBI, vale, pero es que este año tenemos que bajar todo lo que se pueda bajar de gasto para nuestros vecinos. Y a lo mejor el gasto que hacemos desde el ayuntamiento tiene que ser más eficiente, con más prioridades y no engancharlo todo al gasto público, porque si no, no tenemos esta situación. Bien, pues si les parece, vamos a someter a votación el expediente para la bajada del impuesto de vehículos en Loja. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto 3, expediente 4016 de 2021, propuesta de modificación de ordenanza fiscal del impuesto sobre plusvalía. Hemos explicado la bajada del impuesto a vehículos, ya digo, en un 16%. También traemos a este pleno la bajada del impuesto de plusvalía. Desde el equipo de gobierno y desde el Grupo Popular siempre hemos luchado políticamente contra el impuesto de sucesiones, porque nos parecía que era un impuesto totalmente injusto, que al final gravaba socialmente, aunque tributariamente fuese legal y estuviese justificado, pero socialmente gravaba dos veces sobre un mismo hecho. La Junta de Andalucía ya ha tomado medidas para que el impuesto de sucesiones sea testimonial, una bonificación del 99%. Ahora también eso lo han hecho para la primera línea de consanguinidad, pero para cuando un padre le da en herencia a su hijo, y ahora se va a hacer también para cuando un tío le da a su sobrino la herencia. Y el ayuntamiento tenía que ser coherente. Y el impuesto a plusvalías precisamente es uno de los impuestos que está más alto en Loja. Muchas veces me ha parado, yo recuerdo siempre una mujer que vendió su casa en una calle donde el mercado inmobiliario pues está más bajo, lo vendió por mucho menos de lo que valía su casa. Y dice que tuvo que pagar un impuesto de plusvalía tan alto que el poco beneficio que le quedaba, casi se quedaba el impuesto de plusvalía y le quedaba muy poco, ¿no? Y esa mujer pues vino aquí, pidió
el fraccionamiento del pago y lo hizo. Pero ese era un ejemplo de muchos. Muchas personas que nos estén viendo sabrán que cuando han tenido que pagar el impuesto a plusvalía han pagado un dineral. Por eso este era el impuesto que teníamos que bajar ya por obligación y por coherencia, como digo. Concretamente, en este caso, vamos a bajar el impuesto a plusvalía, el tipo del 30% al 15%. Eso significa una bajada del 50%. Bajamos el impuesto de plusvalía a la mitad. De manera que si antes pagabas 1.000 euros, ahora pagarás 500. Por lo tanto, esos 500 que pagabas antes, que ahora no vas a pagar, no tienes que dárselo al ayuntamiento. Se lo queda a la persona para sus gastos. Además, bajamos el tipo de gravamen, como ven en el expediente. Por ejemplo, cuando la vivienda se vende en el periodo de entre 1 y 5 años, baja de 3,7 a 3. Cuando la vivienda se vende en los 10 primeros años, pasa de 3,5 a 2,8. Cuando se vende 15 años, desde que la tiene hasta los 15 años, tenía antes 3,2 y ahora 2,6. Y las viviendas que se venden hasta los 20 años, el impuesto, el tipo de gravamen baja del 3 a 2,5. Por lo tanto, no solo es la bajada del 50% del tipo impositivo, sino que es algo más de la bajada de ese 50% porque también se baja el gravamen sobre el que se calcula el impuesto. Esto significa, por lo tanto, que vamos a tener la posibilidad de pagar menos por las plusvalías en Loja. Y además, como he dicho en mi anterior intervención, se va a hacer una bonificación que hasta ahora no existía. Una bonificación que, en base al plan de ajuste que usted me dice que tengo que cumplir, hoy no podría yo traer aquí, porque el plan de ajuste dice que no se pueden hacer bonificaciones. Vamos a traer la bonificación, hoy vamos a aprobar, si así lo estiman ustedes, la bonificación del 50% del plusvalía en caso de herencia. Y hablamos de herencia. Si se fija, no hablamos ni de padres, ni de tíos, ni de sobrinos. Herencia. Lo que se considera una herencia. 50%. Por lo tanto, se baja el impuesto y además al que tiene que pagarlo porque ha recibido una herencia, tiene una bonificación del 50%. Eso significa que más del 70% del impuesto, cuando es una herencia, se dejará de pagar en comparación con el año anterior. Es decir, primero bajamos el impuesto y durante el año 2022 el que tenga una herencia se beneficia de la bajada que vamos a hacer al año que viene, sí, y además otra bajada del 50% de la bonificación que tenga por herencia. Por lo tanto, yo creo que eso repercute muy positivamente en las cuentas de todos y cada uno de nuestros vecinos, especialmente, insisto, aquellos que van a heredar. Esperemos que sea tarde, ¿no?, pero que hay que contemplar también estas situaciones. Así que, por fin lo traemos. Era también una propuesta mayoritaria o unánime de este Pleno. Se aprobó una moción por unanimidad. Aquí se demuestra también que cuando se reciben propuestas positivas para la ciudad, vengan de donde vengan, este alcalde siempre las va a recibir con agrado. E incluso vamos a decir que hubo una moción política que proponía, por parte de la oposición, una bajada de plusvalía. Ahora sí se baja el plusvalía, no cuando se aprobó la moción. Ahora es cuando este equipo de gobierno trae a este Pleno bajar el impuesto de la plusvalía. Y ahora es cuando vamos a tener, a partir del 1 de enero, la bajada de este impuesto tan importante para muchas familias. ¿Quieren intervenir? Pues sometemos a votación la bajada del impuesto de plusvalía en Loja. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y ya pasamos al punto 4, propuesta expediente 4027 de 2021, propuesta de reducción del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles urbanos mediante modificación de la ordenanza fiscal. Pues exactamente igual que con el resto de expedientes, estamos trayendo otro impuesto que hoy se va a bajar para que entre en vigor a partir del 1 de enero. Estamos hablando del impuesto que en los últimos años más hemos bajado, el único que hemos podido bajar en estos últimos años, y concretamente es el impuesto de bienes inmuebles, lo que conocemos popularmente como la contribución. Cuando nosotros llegamos a la responsabilidad de gobernar, hace 10 años, nos encontramos el IBI en el tipo máximo. Además, llegó el Gobierno y también nos puso una revalorización catastral
que nos llevó a tener, pues si el valor de mi casa era, voy a poner datos ficticios, pero eran 10.000 euros, desde esa revalorización catastral se me pusieron 15.000 euros o 20.000 euros. Subió muchísimo el valor de las viviendas. Incluso, aunque las viviendas estuvieran bajando, el valor de la vivienda subió en la contribución, en el catastro. Eso hizo que estuviéramos pagando el impuesto de contribución más alto de la provincia de Granada, estábamos en el máximo, no podíamos subirlo más, eso heredado por el anterior gobierno, y mientras nosotros gobernábamos se aplicó una revalorización del catastro para que subiera el valor de las viviendas sobre el que se aplica el impuesto. Por eso ustedes habrán visto que si comparan un recibo del año 2008 con el que, de contribución de la misma vivienda con el recibo del 2021, pues casi se ha cuadruplicado probablemente. Eso es una losa impresionante para los vecinos. Y un gobierno tiene que conocer y reconocer ese problema para tomar las medidas oportunas sin poner en cuestión la situación económica del ayuntamiento. ¿Qué es lo que hicimos? Evidentemente, en el año que aprobamos el plan de ajuste, en el año en que teníamos 8,5 millones de euros de deuda de facturas sin pagar, en el año en que teníamos 27 millones de euros de deuda consolidada del Ayuntamiento de Loja, en el año en que no teníamos casi ni para pagar facturas y que además teníamos para pagar préstamos y justo pagar nóminas, no se podía bajar el IBI, porque si bajábamos el IBI ya es que había riesgo, los préstamos se pagaban, porque la ley la cambiaron para que los préstamos no hubiera dudas, pero nuestros trabajadores no cobrarían. ¿Cómo íbamos a bajar el IBI en aquel momento? ¿Cómo íbamos a plantearnos ni tan siquiera el estudio de bajar el IBI? Eso sí hubiese sido una gran irresponsabilidad. 10 años después de buena gestión, hemos conseguido cambiar la situación económica de este ayuntamiento. Cuando nos dicen que es falso el superávit, que es falso el remanente, que bueno, estamos viendo las realidades en distintas actuaciones que se están realizando y se ve que no era falso, que era real. Igual que es real la mejoría de las cuentas municipales. Si usted se fija en el informe que se realiza desde intervención, se dice que si se bajan los 3 impuestos, no cumplimos el plan de ajuste y además se hace una previsión de gastos, de obligaciones que vamos a tener a partir del próximo año. Pero si se hiciese la bajada, por ejemplo, solo del IBI, probablemente la situación sería distinta. Tanto es así que en años anteriores hemos hecho bajada del IBI y no ha habido ningún informe contrario. ¿Eso por qué? Porque hemos podido bajar el IBI en los últimos 6 años 4 veces. En los últimos 6 años este ayuntamiento ha bajado el IBI 4 veces. ¿Por qué? Con un informe favorable de intervención. ¿Por qué? Pues se ha hecho, y se ha hecho en años anteriores, porque la situación económica era realmente mejor. Usted habla solo del plan de ajuste en relación al cumplimiento o incumplimiento global, pero no habla de que en base a los ingresos estamos teniendo muchos más ingresos de los que nos obligábamos en el plan de ajuste. Y mire que en el plan de ajuste, en comparación con el presupuesto del 2010 y 2011, ya nos obligábamos a tener ingresos. Además, en los informes viene de manera particular cuál es el desfase positivo de ingresos en relación al plan de ajuste. Y eso es porque se ha hecho una buena gestión económica. Eso es porque hemos tenido una política de responsabilidad económica que nos ha traído hasta aquí. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues que esa mejoría se perciba en la calle. Esa mejoría se ha percibido en el aumento de servicios, como la limpieza, en el aumento de actuaciones. Por eso el gasto corriente ha subido. Por eso el gasto corriente hoy no cumple el plan de ajuste, porque el plan de ajuste se hizo en aquel momento con una previsión distinta a la que tenemos hoy, porque se han dado de alta más viviendas, porque se ha hecho una política de, cumpliendo la ley, dar de alta a más viviendas. Por eso hoy estamos recaudando en IBI más de lo que nos obligábamos en el plan de ajuste. Y desde nuestro punto de vista, pues tenemos que bajar este impuesto de nuevo. Yo el año pasado, cuando bajamos el IBI el año pasado, lo decía, esto nos coloca en un tipo impositivo cercano a principios de los años 2000, cuando lo bajamos al 0,68. Ahora lo vamos a bajar otro poco. Y ese poco nos va a colocar a finales de los años 90. Por lo tanto, podemos decir que el Ayuntamiento de Loja recupera
la presión fiscal de hace 20 años. Y eso yo creo que es muy importante, porque a mí yo veo muchos ayuntamientos que dicen, no, yo tengo un tipo impositivo de 0,40, no, de 0,30. Digo, ¿cómo lo hacéis? Claro, también tenemos que ser responsables y tomar medidas de bajada de impuestos, pero al mismo tiempo de prioridad en el gasto. No podemos seguir gastando más con esta reducción de impuestos, pero es que el momento precisamente ahora es ese, apoyar a nuestros vecinos en la reducción de la presión fiscal. Miren, 2016, el año en que pudimos empezar a plantear bajadas de impuestos, porque el 2011 al 2015 fue una legislatura de recuperación, netamente, de no morir, de que el enfermo no muriera. El enfermo estaba en la UBI y muy grave. Llega este gobierno, plantea medidas duras, por cierto, muy criticadas por el Grupo Socialista y nunca apoyadas por el Grupo Socialista, en una situación crítica, pero lo tuvimos que aplicar. Lo aplicamos y el enfermo empieza a mejorar muy levemente. Y cuando está mejor y ha salido de la UBI, es cuando podemos empezar a retirar medicación. ¿Cómo? Bajando impuestos. Pues en el 2016 bajamos del 0,83 al 0,75. Fue la primera gran bajada. Fíjense, al año siguiente, en el 2017, bajamos el tipo del 0,75 al 0,71. Ya estábamos, según el tipo, 12 puntos por debajo de lo que teníamos un año antes. En el 2020 hicimos la tercera bajada del 0,71 al 0,68. Y hoy proponemos el equipo de gobierno la bajada de la contribución del 0,68 al 0,65. Y ustedes dirán, ¿eso significa que yo el año que viene voy a pagar menos por la contribución? Siempre lo explico. No pretendemos engañar a nadie. Al contrario, las cosas hay que decirlas como son. La contribución es un recibo que se compone de distintos elementos. No solo el tipo. Miren, en vehículos sí. En vehículos sabemos que el tipo que tenga es el que paga. Se baja un 16%, pues la bajada es lineal, 16% a todo el que pague su impuesto de vehículo. Ahí sí le puedo decir cuánto es. Ahí sí le puedo decir que de 143 que pagan algunos coches pasarán a 120. En este caso no, porque en este caso también depende del valor de la vivienda. Sí, ese valor que en el 2012 se tuvo que poner muy alto por una revalorización del mercado de valores del catastro. Esa subida que se dio tan grande no se aplicó en un año, sino que se ha ido aplicando año a año. Cada año sube la parte del recibo, recuerden, valor catastral de la vivienda, tipo impositivo. Pues la parte del valor catastral no depende de este pleno, no depende del ayuntamiento, depende de una revalorización de las ponencias de catastro, el cual ha subido mucho y no han aplicado la subida en 10 años poquito a poco. Esa es la subida de que 4 veces más pagamos de contribución que hace 13 o 14 años. Eso el año que viene se termina, esa subida. Es decir, el año que viene el valor catastral ya se cumple en 10 años, del 2012 al 2022, ya no va a subir más la parte del valor catastral, ya no han hecho la subida que estaba prevista en el año 2011, ya está hecho, ¿vale? Y por eso hemos visto subir los impuestos, el impuesto de contribución todos los años. ¿Qué es lo que hace? Esta parte no se puede bajar ni subir, es el catastro, no somos nosotros los que lo hacemos, se hizo hace 10 años. Esta parte que es la parte del ayuntamiento es la que bajamos durante 4 veces en 6 años. Y esta parte, que es la del ayuntamiento, que antes estaba en 0,83, ahora está en 0,65. Y eso significa que se va a bajar casi 20 puntos en 6 años. Eso significa que lo que sube esta parte del recibo, que va a subir, porque hasta el año que viene va a subir, y no porque el ayuntamiento lo apruebe todos los años, sino porque se hizo en el año 2011 y no lo han aplicado hasta el 22, esta parte hace que, aunque suba, lo que baja la parte del ayuntamiento equilibre lo que se viene pagando y no se note tanto la subida que van a tener. También dependerá del tipo de vivienda que tengan, dependerá de la situación en la que esté, de muchos factores. Por eso aquí no le podemos decir que este 3% que se reduce sea una bajada del 3% del recibo, porque no queremos engañar, pero lo que sube, la parte que no depende de nosotros, se compensa con lo que bajamos en la parte nuestra. Pretendemos que no suba la presión fiscal de la contribución. Yo sé que es complicado, que además yo tampoco entendía mucho del recibo de la contribución antes de estar en esta posición, pero le informo exactamente de cómo es
pero que la parte del ayuntamiento, la única que podemos tocar anualmente, es la que bajamos. Y se ha bajado casi 20 puntos en estos 6 años. Por lo tanto, como conclusión de todos estos impuestos, podemos concluir. Primero, la mayor bajada de impuestos de nuestra historia la estamos dando hoy, a aplicar a partir de los recibos del año 2022. Segundo, bajamos el impuesto de vehículos con un compromiso que teníamos en el programa electoral y lo bajamos un 16%. Tercero, bajamos el impuesto de plusvalía, especialmente a los impuestos más dolorosos, que son los de una herencia. Se baja más del 50% el impuesto de plusvalía y además se pone una bonificación del 50% a las personas que hereden y tengan que pagar una plusvalía. Y cuarto, por cuarto año, en los últimos 6 años, bajamos la contribución poniéndonos a niveles de hace 20 años. Ya no se podrá decir, señora González, lo que ha dicho usted en su primera intervención, que Loja tiene los impuestos más altos de la provincia. Y le digo la verdad, hasta ahora me dolía que eso fuese real. No lo he discutido nunca, porque es real. Pero a partir de ahora estoy satisfecho de que este equipo haya decidido tomar la decisión de cumplir nuestra responsabilidad social, aunque el plan de ajuste esté en un plano distinto. Esa es la mayor satisfacción y orgullo, porque para eso estoy aquí, para cumplir la normativa, pero especialmente para ayudar a mis vecinos a tener una vida mejor. Y poco a poco este equipo de gobierno está intentándolo, con sus errores, con sus fallos, que diariamente los cometemos, pero con la ilusión de que cuando dejemos de estar en el equipo de gobierno, cuando los lojeños lo decidan, hayamos conseguido el objetivo de que Loja no sea el municipio que más impuestos paga. Así de sencillo. Y hoy se está consiguiendo esa bajada histórica que creo que van a agradecer todos nuestros vecinos. ¿Quiere intervenir, señora González? Pues sometemos a votación la bajada de la contribución en Loja. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Y no habiendo más puntos en el orden del día, levantamos la sesión. Muchas gracias.